Ya estamos en vivo, dice, en vivo. Sí, está empezando a transmitir. Voy a poner una pantalla. Ahí está transmitiendo. Hola, hola a todas y a todos. Estamos empezando un nuevo conversatorio, planteando las preguntas de la semana aquí a través de la lista Corrientes Independientes y de las páginas de los candidatos Flor Illich y Caduzzi Salas. Soy Flor Illich, candidata independiente a constituyente por la lista Corrientes Independientes en el distrito 16, y estamos invitándolos el día de hoy a un nuevo conversatorio para ir respondiendo preguntas importantes, que son las que vamos a ir abordando en la nueva constitución, en el programa de nuestra lista, en nuestros programas como candidatos. Y estamos hoy con grandes invitadas que nos van a ayudar a responder la siguiente pregunta: ¿cómo garantizamos los derechos de género en la nueva Constitución? Estamos en una semana importante donde hemos conmemorado, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y por supuesto todas las mujeres, de la manera que hemos podido, según estas circunstancias tan raras en las que hemos estado por la pandemia, hemos buscado las maneras de conmemorar a todas las mujeres para la reivindicación de derechos de género, para una vida libre de violencia, para una valoración equitativa y de igualdad de condiciones en el ámbito laboral y en todos los ámbitos sociales. Y para eso estamos aquí, para conversar con nuestras invitadas, pero antes voy a saludar a mi compañero de lista, a Caduzzi Salas, que está aquí conmigo, que es el confitrión con el que estaremos generándole estas preguntas a nuestras queridas invitadas. Hola Caduzzi, ¿cómo está ahí? Hola Flor, bien, gracias. Un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio contigo y muy honrado de ser convocado, digamos, a este tema que recurrentemente, ¿no es cierto? Y quizás no de la manera adecuada, se piensa que es un tema un poco privativo de lo que son los hombres, ¿no es cierto? Yo creo que por el contrario es una tremenda oportunidad que hoy tenemos para poder aprender, escuchar y en alguna medida también entregar alguna opinión y hacerles algunas consultas para este proceso que estamos viviendo como país y que nos tiene tan esperanzados. Así es que agradezco la oportunidad, agradezco a nuestras invitadas y echémosle para adelante, como decía un amigo. Así es. Gracias, Cadu. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros, se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros desde su mirada. Ella es Lieta Vivaldi Macho, es abogada de la Universidad de Chile, tiene un diploma en Género y Violencia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Sociología por el London School of Economics and Political Science, y es doctora en Sociología por la Universidad de Goldsmith, que forma parte de la University of London. Es además directora de la Comisión Académica de ABOFEM. Bueno, tiene
una vasta experiencia, es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, se desempeña como investigadora asociada en el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, se especializa en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, socióloga jurídica, biopolítica, éticas y feminismos. Y bueno, su tesis de doctorado se tituló Abortion in Chile, Biopolitics and Contemporary Feminist Resistance, y ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre biopolítica, feminismos, bioética, derechos humanos, entre otros, así que es un honor para nosotros contar con tremenda abogada feminista que nos va a ayudar a entender un poquito más cómo se deben instalar todas estas perspectivas de género en la nueva Constitución. Hola, Lieta, ¿cómo estás? Bien, hoy les agradezco demasiado la invitación, el honor es mío poder conocerles y estar acá compartiendo el espacio, así que muchas gracias a ustedes. Y bueno, no, por para, todo, por toda la Muchas gracias, para Lieta. nosotros, imagínate. Y vamos también a presentar a nuestra invitada, a nuestra segunda invitada, que viene de acá, del territorio, compañera, digamos, de muchas luchas que a partir del 18 de octubre en adelante, ¿no es cierto?, ha participado permanentemente y de manera muy, muy consecuente, ejerciendo un liderazgo importante. Ella es Tamara Monroy. Debo indicar que ella es una activista reconocida y connotada como feminista, ¿no es cierto? Pero también hoy día asumió un nuevo desafío para la comuna, y me imagino que para su núcleo familiar y para ella misma, ¿no? Que es su condición de candidata a concejala independiente por Pichilemu, y al igual que otras muchas mujeres, ¿no es cierto?, es jefa de hogar, ¿ya? Y podemos indicar de que la vida le ha enseñado a trabajar la tierra y poder cultivarla, así como también a aprender diferentes oficios que le han ayudado a generar su sustento. Conocemos la sensibilidad que tiene también por el medio ambiente, por el resguardo, por poder proveerse de un ambiente sano, ¿no es cierto? Y que a su vez con ello desarrollar sus actividades como mujer de campo, de trabajo, de esfuerzo, que tiene una gran vocación social y que a través de esta vocación ha visibilizado y lucha por los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las niñas de nuestra comuna, como una de las impulsoras del colectivo feminista Mujeres Libres de Pichilemu, que ayuda y contiene a muchas mujeres que ha intentado, ¿no es cierto?, y trabaja generando espacios seguros para ellas, no solo en la comuna, sino que también se destaca a nivel regional y nacional, contribuyendo a generar una conciencia sobre la necesidad de avanzar en la equidad de género y la aplicación de los tratados internacionales que Chile ha suscrito. Espero haber sido correcto, digamos, en las palabras para poder presentarte, estimada Cami. Sí, muchas gracias, muy agradecida de la invitación y espero poder aportar desde mi humilde conocimiento hacia este bonito conversatorio. Creo que es importante que tengamos este tipo de discusiones, sobre todo en este proceso histórico que hoy día estamos viviendo. Perfecto. Vamos. Así es, vamos a estar conversando con estas extraordinarias invitadas con una perspectiva territorial, una perspectiva más amplia. Vamos a poder un poco sacar el diagnóstico de lo que estamos y hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? Los invito a todos a que nos manden preguntas, si quieren comentarnos a través del chat de las distintas plataformas de Facebook donde estamos transmitiendo. Los invitamos a que nos vayan comentando si quieren hacerle alguna pregunta a nuestras invitadas. Al final de este programa vamos a estar respondiendo también esas preguntas. Quiero partir haciendo una pregunta que es un poco más general para poner un poco en contexto a las personas que a veces pueden quizás confundirse o no tener tan claro qué significa el enfoque de género. Y quiero preguntarle a Lieta un poco de qué se trata el famoso enfoque de género y cuál es la importancia de género en este debate constitucional, así en términos generales. Claro. Bueno, el género, así entendido, es una categoría analítica y ha sido interesante pensar que desde hace mucho tiempo, digamos, por el hecho
de tener una característica sexual ha conllevado una construcción cultural en torno a estas características sexuales. O sea, por el hecho de que las mujeres podamos, por ejemplo, tener hijos, ha significado que somos más aptas para el cuidado, o somos las únicas que cuidamos, porque por el hecho de que parimos, que por lo tanto somos más cariñosas, somos más amorosas, vamos a estar adentro de la casa, y el hombre en cambio es más agresivo, tiene, bueno, digamos es más asertivo, es más de la vida pública, intelectual, etcétera. Y si pensamos, eso ha configurado, el derecho se configuró así, y así se configuró también en la misma Revolución Francesa, se hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano. Las mujeres no votábamos, no estábamos incluidas en el concepto de igualdad. Entonces vemos cómo se fue formando, y el contrato social se denuncia que fue más un contrato sexual para las mujeres, porque claro, los hombres eran quienes estaban, y nosotras estábamos acá, las feministas denunciadas estábamos a cargo de las labores de cuidado, las labores de la casa, porque se veía como natural, como esta esencia, como que hay una esencia de lo que es ser mujer y ser hombre, que al final es muy limitante de quién podemos o no podemos ser. Y si pensamos, esto traducido en una constitución, por ejemplo, como la del 80, ¿qué significa? Significa que y en general el derecho, ¿cuáles fueron los derechos que ahí están como recogidos? Son derechos que piensan en un hombre blanco, en un hombre sano, en un hombre independiente, en un hombre abstracto, como que estuviera flotante. Entonces, que no se relaciona, que no es interdependiente, que nadie lo cuida, o sea, no hablamos de cuidados, no hablamos de la salud, porque la salud no es solo un derecho a la salud, sino que ahí vamos a ver que hay perspectiva de género también en la salud. ¿Quiénes somos las que cuidamos a los enfermos? Normalmente las mujeres. Nuestra salud mental también se ve ahí bien afectada, etcétera. Entonces, a lo que voy, una perspectiva de género es entender cómo funcionaba un poco la sociedad, cómo ciertos roles se nos han sido asignados como que fueran naturales, y eso nos restringe obviamente nuestra autonomía y libertad, y no como seres interdependientes que somos unos de otros. Mi internet está bien, perdón, porque no se me pega, ¿no? ¿Está bien? Ya, perfecto, gracias. Entonces, la perspectiva de género, lo importante es que no es solo un artículo que hable hombres y mujeres somos iguales, porque eso corre el riesgo de quedar en una igualdad formal y que quede un artículo o que sea solamente una parte de la Constitución. Como tú bien decías, la idea es que sea transversal la perspectiva y que podamos ver cómo son las necesidades distintas y cómo hay perspectivas que no hemos incluido y que atraviesan todos los derechos, la salud, la educación, la invisibilización de los cuidados, las diversidades sexuales, etc. Entonces, no es solamente un artículo que hable de igualdad como tenemos hoy en día, sino que esté atravesada entera. Y después podemos ir hablando más cómo se puede esto traducir en la Constitución en más partes, pero un poquito como introducir que la perspectiva de género es fijarse en las necesidades, y además, ojalá más adelante podamos todos ser quienes queramos ser, independiente con el sexo que se nos asigna al nacer. Eso es lo ideal, pero por ahora sabemos que hay ciertos roles que se nos han atribuido y que son bastante culturales en los cambios, pero por lo mismo hay que relevar y visibilizar estos ciertos aspectos que hasta el momento, si le preguntaban a una mujer que estaba en la casa si trabajaba o no, decía no trabajo, porque estaba en la casa. Y eso ya con la pandemia hemos visibilizado que es el mayor trabajo. O sea, es un trabajo agotador el cuidado, o sea, aunque no lo haga con amor, pero eso invisibilizarlo totalmente como ha sido la sociedad. Bueno, ahí podemos ahondar mucho más en los cuidados y estoy segura que Tamara tiene mucho a hablar que de eso, pero es, por ejemplo, de temas que han quedado, digamos, invisibilizados históricamente porque justamente estaban relegados como privados. Y claro, es el ámbito de las mujeres, el privado, los hombres, lo público, etc. Eso es un poco para hablar de la perspectiva de género. Podríamos hablar horas, pero una pequeña pincelada. Sí, a mí me gustaría aprovechar el momento para introducir una pregunta que también va para Lieta, enseguida vamos a compartir con Tamara, y que ella nos pudiera comentar que en definitiva se ha hablado de esto de la perspectiva de género, pero ¿qué es la cultura machista, digamos? ¿Ya? Porque como hombre, ¿no es cierto? Y sin necesidad de sentirme machista, digamos, yo estoy en un proceso de construcción con mi familia, nos hemos involucrado en esa lógica, pero si pudiéramos ayudar a comprender un poquito qué es esta cultura machista y cómo ha influido en esta condición de inequidad que sufre nuestra sociedad. Claro, la cultura machista es que justamente los atributos naturales que se le daban al hombre y los atributos que se le asignaban a las mujeres no solo eran distintos, no solo podríamos decir un binomio, la mujer es más amorosa, es más sensible, es más intuitiva, es más naturaleza, y el hombre es más civilización, es más asertivo, es más inteligente, sino que este binomio
tiene una, digamos, como una jerarquía. Entonces lo que la sociedad valora más son aquellos atributos asignados a los hombres. Y la cultura machista es justamente esa, como denostar a la mujer, como punto uno, creer que hay valor, características esenciales a cada sexo, siendo que no lo es así, pero además creer que hay valores que sobreponen a los otros. Entonces, así denostamos las labores de cuidado, denostamos labores, digamos, de cariño, de muchos otros tipos digamos, de características o de actividades, etcétera, que se asocian a las mujeres, y la cultura machista naturaliza esto, y naturaliza también que la mujer es menos capaz en muchos aspectos, que las mujeres estamos hechas para ciertas cosas y no para otras, entonces no se notan oportunidades, y ahí vemos en las casas que todavía se da, o sea, yo soy mamá, y al papá de mi hija se le felicita cuando tenía en brazo a mi guagua, y a mí en cambio se da como algo natural, ahí vemos cómo está muy internalizado el machismo, era natural que yo cargara horas a mi hija, que le diera la leche, etcétera, pero si él lo veían preocupado de ella, de darle la comida, oh, qué buen papá es, o sea, se felicita, un buen acto, no que eso sí sea machista, pero nos hace pensar cómo tenemos tan naturalizado que los hombres eso no es un acto que les corresponde, y cuando lo hacen es un plus, como lo típico que se dice, el hombre me ayuda en la casa. Entonces, detectar la cultura machista es por todos lados, y así vemos cómo la violencia de las mujeres hacia las mujeres se naturaliza justamente porque se siente que los hombres creen que las mujeres somos inferiores. Entonces, la violencia de género es justamente hacia las mujeres, porque además se cree en una cultura determinada que las mujeres somos inferiores. Entonces, ahí la cultura machista tiene muchos aspectos, vemos la misma tensión ginecológica también, que muchas veces no te gusta abrirte de pierna, o sea, muchas frases que son para el bronce, o sea, ha sido muy interesante el último tiempo cómo se ha visibilizado cada vez más, cómo en distintos ámbitos cotidianos el machismo está muy instalado, y cómo es muy importante, y es un llamado para los hombres que a veces dicen, cómo yo participo también en la deconstrucción, cómo yo puedo participar, que yo sé que ustedes son las protagonistas, que eso ha sido muy importante, o sea, las mujeres que alguna vez seamos protagonistas en nuestros procesos, o sea, ustedes son protagonistas ahora, etcétera, ¿cómo lo hago yo? Y es mirar los propios privilegios, mirar cómo uno actúa ante ciertas circunstancias. A veces es un privilegio estar por la calle y ver que una mujer viene de frente, y quizás la mujer va a tener miedo, y yo como hombre darme cuenta que quizás provoco eso y cruzar la calle, no sé, como digo, que esto es que a veces darse cuenta de privilegios que no notan, entonces por ahí se puede ayudar también, pero vemos que la cultura machista lamentablemente está instalada en muchos niveles, y por eso es tan importante hacer este trabajo de pensarlo, y que no es solamente un artículo el que va a ayudar, ni una nueva constitución, sino una cultura, una nueva educación, y también estar muy consciente, como les decía, de cuáles son mis privilegios como hombre, cómo puede afectar también eso a la mujer, y que eso se ve en la cotidianidad, como decía, en todos estos aspectos, que al niño se le espera, a la mujer se le espera que haga la cama, al hombre no, o sea, digamos como en labores de casa, todavía pasan los asados, en los carretes, digamos que son las mujeres las que estamos lavando los platos, haciendo la ensalada, no sé qué, el hombre, o sea, todavía está muy naturalizada una serie de roles que parecerían anacrónicas total, ya, no me alargo más, pero ahí para dar un contexto. No, genial, porque eso nos da el pie para poder conversar con la Tami justamente sobre el diagnóstico que tú ves, Tami, más bajándolo como justamente a nuestra realidad, quizás más local, más territorial, el rol que tú ves que cumple el Estado justamente para proteger a las mujeres, en el caso, por ejemplo, de las víctimas de violencia o de en general, cómo se relaciona el Estado con las mujeres en respecto justamente a los espacios que deben tener las mujeres para poder sentirse seguras, para poder desarrollarse libremente, para poder tener una mayor equidad laboral, etcétera. ¿Cuál es tu diagnóstico a través de tu experiencia que has tenido, verdad, con la gran labor que han hecho con el movimiento feminista Mujeres Libres Pichilemu, de acogida, de trabajo, contención de tantos casos, un poco viendo justamente esta falta o estos vacíos, ¿no? Ahí sí, tenía desactivado el audio. Sí, sí. Bueno, es complejo tratar de responder una pregunta así, porque desde mi perspectiva, quizás muy crítica, yo siento de que hoy día hay una desconexión absoluta y total acerca de lo que significa hoy día ser mujer en Chile. Y no solamente ser mujer en Chile, porque hay diferentes categorías, lamentablemente, hoy día de mujeres, así como el patriarcado y el machismo dice de que un cuerpo es más valioso que otro. También hay categorías dentro de las mujeres de cuáles son las más oprimidas o no. No es lo mismo ser una mujer blanca, burguesa,
con estudios a ser una mujer pobre, migrante, que vive en La Pintana, o que llegó a Capichilemu a trabajar a la carnicería a atender público. Entonces, lamentablemente existen estadísticas a nivel nacional que, por ejemplo, las mismas mujeres migrantes, las mujeres empobrecidas, por el hecho de no tener políticas públicas de mayor contención y viven mayor cantidad de violaciones, son mayormente oprimidas. Entonces vemos cómo esto se replica en todos los estamentos y siempre hemos visto cómo históricamente han sido reprimidos los cuerpos feminizados y racializados, donde también tenemos que incluir lamentablemente a las niñas, donde hoy día vemos de que tenemos una sociedad que no se hace cargo, que prefiere mirar hacia el lado, y es donde hoy día vemos la gran problemática que tenemos, no solo en femicidios, sino que también casos donde hay niños que mueren hoy día y donde no tenemos políticas públicas que resguarden la infancia aún cuando el país ha suscrito tratados internacionales. Dándote un diagnóstico de la calle, por decirlo así, como decía la Lieta, pues qué importante es que podamos sentirnos seguras en espacio público, independientemente de la deconstrucción que todos yo creo que debemos empezar a hacernos cargo, y hoy día incluso las mismas feministas constantemente nos estamos revisando incluso hasta los micromachismos que podemos tener. Creo que todos tenemos que hacernos cargo, pero ha sido el movimiento feminista el que, por ejemplo, desde el mayo del 2018 hasta la fecha ha logrado impulsar, por ejemplo, la ley de acoso callejero. Hemos podido avanzar en el país en el aborto en 3 causales, hemos podido hacer una concientización y una visibilización de la problemática. Y no solamente de la problemática que se ve en las noticias, ¿no? De estas mujeres que son asesinadas por hombres violentos, las cuales las políticas públicas no sirven, y la Lieta yo creo que puede atestiguar de que va una mujer y denuncia, claro, llama al fono 1455, pero resulta de que esto está derivado a un call center. No son mujeres que están preparadas para atender ese llamado. No saben, ni siquiera ellas tienen una capacitación en equidad de género como corresponda para saber dónde hacer un tipo de denuncia. Te encuentras con un CERNAMEC absolutamente saturado, te encuentras con mujeres que están en riesgo vital, que son madres, dueñas de casa. Sin embargo, en la región adolecemos de casas de acogida. Tampoco tenemos solo un centro en la región para tratamiento de hombres. Entonces, cuando finalmente denuncian, cosa que es un largo proceso de acompañamiento, se estima que una mujer para lograr llegar a denunciar se demora alrededor de 7 años. Y generalmente lo hace en su círculo cercano, y cuando ya logra entrar en esta institucionalización, se va encontrando con diferentes obstáculos que vencer para poder terminar con un juicio y poder meter al tipo tras las rejas. Desde la revictimización que sometía al estar en un constante cambio de profesionales en la institucionalidad, hasta reagendamientos de las audiencias, el tema de cuando las... ay, se me fue la palabra. Amedrentamiento. ¿Cómo? Amedrentamiento. Gracias. Tengo que trabajar el trabalengua, sí, cuando las están constantemente haciendo bullying, ¿no? Esto de amenaza, no sigas denunciando, te va a pasar esto, no te voy a pagar la pensión de los niños si tú me seguís siguiendo al tribunal diciendo de que yo fui violento y seguís con esto. También del círculo del tipo, y finalmente ves qué pasa, que las mujeres terminan dejando el sistema, y eso estamos hablando solo de violencia, ni siquiera hemos tocado la violencia sexual, donde hoy día la tasa probatoria, el hecho de que tú demuestres de que efectivamente fuiste abusada, es súper alta. Entonces es un proceso muy desgastante para las mujeres, y finalmente vemos lo que hay hoy día, porque estamos en un contexto de pandemia donde el Estado hoy día no se hace cargo ni de la salud de reproducción sexual. Vemos la cantidad de embarazos que tenemos hoy día que no se está haciendo cargo por la píldora esta anticonceptiva que salió la partida mala, y que vemos mujeres que tienen que estarse haciendo cargo de un embarazo cuando estaban tomando anticonceptivo y nadie se está haciendo cargo de eso. Vemos de que en pandemia no había control ginecológico para las mujeres, no había escuela. Las mujeres... la escuela pasa también a tener un rol casi de guardería hoy día para muchas mujeres, para que puedan salir a trabajar. ¿Y por qué nosotras pedimos que salgan a trabajar y fomentamos eso? No es porque tengan un sueldo maravilloso, ¿no? Porque está absolutamente demostrado que las mujeres ganamos una cierta cantidad en porcentaje menor que lo que gana un hombre que tiene la misma cantidad de estudio, y muchas veces mujeres mucho más preparadas y aún así ganan mucho menos. Ahí también vemos el perpetuar del machismo. Entonces,
tienen que salir a trabajar porque necesitamos que tengan independencia económica para que puedan salir de estos círculos de violencia. Y para poder salir a trabajar, muchas veces no tienen quien les cuide a los niños y es el colegio el que cumple la labor de guardería. Sin embargo, hoy día en pandemia, sin sueldo, con 2, 3 niños a cargo, donde además si hay un familiar enfermo, ese familiar va a estar a cargo de esa mujer, que además tiene que velar por la integridad de los niños, por el cuidado de la casa, por el sustento, bueno. Hoy día no vemos, y vemos más encima que salen diciendo en el fondo, bueno, postulen al IFE, postulen a los bonos. Perdón, la sociedad hoy día, y esto nos afecta tanto a hombres como a mujeres, la equidad de género también habla acerca de eso, que no estamos por sobre el hombre, sino que lo que buscamos es tener una equiparación, ¿no es cierto?, en derechos, que no ha sido hasta la fecha. Pero hoy día todo esto ha generado una olla de cultivo, una olla de presión demasiado fuerte y vemos cómo la sociedad hoy día está precarizada aún más. Y las mujeres pobres hoy día se han empobrecido aún más. Si han estado viviendo con su agresor, hoy día están en riesgo permanente, donde tenemos algo que no se habla, que son los niños que hoy día están sufriendo violencia psicológica y física por estar en un ambiente donde hay violencia, donde tampoco están teniendo el espacio en el colegio, donde un Estado está pretendiendo que las personas se hagan cargo de la pandemia con sus propios ahorros a través de la AFP y no generando políticas públicas que puedan abarcar a toda la sociedad. Porque hoy día yo salgo a hablar con la vecina y me dice, pero señora Tamara, yo no caigo en el IFE, porque mi ficha de protección social estoy en el 40, pero no tengo subsidio único familiar. Por lo tanto, yo no caigo en el bono del Estado. Y le digo, pucha, bueno, y he tratado de ver alguna otra forma. ¿Qué pasó con el retiro de la AFP? Es que yo llevo trabajando todo este tiempo de temporada o atendiendo el local y yo nunca he hecho cotizaciones. Llevo trabajando 15 años de esta manera y nunca hice cotizaciones, entonces no tengo dónde agarrarme. Entonces tenemos una población hoy día de mujeres que se está empobreciendo aún más y hoy día de eso nadie se está haciendo cargo. Y ha sido la misma comunidad a través de ollas comunes, a través de apañarse, que ha generado que hoy día esas familias estén sobreviviendo, porque no sirven en todo este tiempo que llevamos de pandemia, solo 2 cajas de mercadería, donde el mismo movimiento feminista tuvo que decir, por favor, también incluyan toallas higiénicas y preservativos, porque también es necesario. ¿Te fijas? Exacto. Sí. Mira, yo justamente las cosas que quería escucharte, Tami, estaban directamente relacionadas con el impacto que estaba teniendo en las mujeres y en esta condición de inequidad versus equidad, ¿no es cierto? El efecto de la pandemia. Ya has respondido en buena parte este aspecto y quisiera ahora pasar a una consulta para Lieta en el sentido de respecto de esta aspiración del proceso constitucional equitativo, digamos, por decirlo así. ¿Cómo consideras tú que los hombres podemos aportar o formar parte sin que, como ya lo conversábamos en un inicio, no tenemos una cultura que nos ha preparado para una condición de equidad, que es lo que esperamos? Sí, yo creo que, a ver, un poco lo que hablaba antes, como los hombres ser parte, tú dices, en el proceso en general de repensar una nueva constitución. Exactamente. Sí, yo creo que como estábamos conversando, es interesante ver cómo en la perspectiva de género, la perspectiva feminista, no es solo un derecho y está atravesada en todas partes. Digamos, en todos los derechos está atravesada. Entonces, no es solamente pensar que vamos a tener, que está la perspectiva de género hay que aplicarle los derechos a los cuidados, sino también en la educación, en la salud, en todos los otros derechos tenemos que tener perspectiva de género. Y en ese sentido, que los hombres también aprendan a escuchar, aprendan que también lo que digo, como que aprendan a escuchar en estos temas, a ver otras consideraciones, a abrir un poco, a fijarse en los propios privilegios. Yo creo que hay muchas formas de las cuales se puede aportar. Y en ese sentido, en un reglamento mismo también, por ejemplo, ver horarios que sean compatibles con las labores de cuidado. O sea, que haya una corresponsabilidad, por ejemplo. Los hombres también deberían obviamente aportar en ese sentido, o sea, ser iguales, equidad también en lo que dice, como decía
Julieta Kirwood, democracia en el país, en la casa y en la cama. O sea, que haya democracia realmente en todos los espacios y no solamente en lo público, sino en lo privado. Porque si en lo privado llegamos y las mujeres tenemos que seguir haciéndonos cargo de una doble, triple, lo que sea jornada, no queda tiempo también. Y eso se ha visto reflejado en todos los ámbitos. Desde el académico, que por ejemplo yo trabajo ahí y han habido, las mujeres han tenido, o sea, si tú ves por ejemplo en reuniones Zoom, no solo lo académico, en distintas reuniones, generalmente las mujeres somos mucho más interrumpidas por niños que los hombres en sus reuniones. Y es porque las mujeres, salió un estudio hace poco, trabajamos en un espacio común con los niños y el hombre se va a encerrar en una pieza. Entonces, en ese tipo en todo el proceso podemos ayudar también, o sea, o no sé si ayudar, digamos, pueden estar conscientes de cómo distribuir de otra forma las tareas y cómo también escuchar más y ser más abierto a otras digamos, a otras posiciones y a otras necesidades y a otras, digamos, como inquietudes esenciales que tenemos para cambiar este modelo que tenemos, que machista que tenemos. Entonces, una forma, por ejemplo, en el mismo reglamento deberíamos considerar los distintos horarios, porque a mí me pasa en lo personal que muchas reuniones se fijan en horarios que son realmente incompatibles con los cuidados. Yo soy separada y es súper difícil compatibilizar, y me imagino que para la convención va a ser lo mismo. Y hay mucho, entonces en ese sentido, ¿cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos ver también que las distintas comisiones, por ejemplo, de la convención, ahora estoy me pasando mal el reglamento mismo, pero así como pensándolo, las mismas convenciones, las comisiones de la convención sean equitativas, o sea, tengan igual cantidad de hombres y mujeres? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, una vez más, hay temas que son típicos de mujeres, entonces no me va a extrañar que en el tema de cuidados vamos a tener a muchas mujeres en esa comisión interesadas, pero sería importante que también en los temas de salud, los temas de educación, etcétera, tengamos paridad. O sea, que no solamente en los temas típicamente de mujeres haya paridad o haya muchas mujeres representando, sino en todos los temas. Porque, y además, es muy importante en ese sentido lo que hablaba Tamara, de que no solamente, lo más importante del proceso es que no por ser mujer uno tiene una hermandad dada y somos todas iguales, todas sororas, como un poco se pensaba antes. Hay mujeres con distintas necesidades, distintas, lo local, y por eso es tan interesante tener una conversación acá digamos, en este sentido, lo local da otra perspectiva y hay distintas necesidades que se ven o distintas aproximaciones a las temáticas que no todas las mujeres compartimos, no para todas las mujeres tienen la misma posibilidad, por ejemplo, de acceder a cuidado o de tener un patio durante la pandemia o de tener un trabajo que las permita estar resguardadas de estar contagiadas. Hay mujeres que viven de trabajos precarios en las calles. Entonces, también tener una visión de país, y ese es un problema que tenemos también con la clase dirigente, que no toma metro, que no toma micro, o sea, no sé, que no toma transporte público, que no sabe lo ir a un hospital público. Entonces, tampoco hay un acercamiento a la realidad. Entonces, desde ahí, si uno piensa que esas personas de una élite van a construir una constitución, es bastante desolador, porque ¿cómo desde ahí podemos aportar? Entonces, perdona, desde tu tema me fui a muchos otros lados, pero un poco para decir que hay muchas formas de estar consciente de cómo las discriminaciones están en todas partes, de cómo también ser un artífice, que no siempre se necesita hacer en lo público, que en lo privado es muy importante también tener un rol. O sea, lo privado, esta división, digo que como también la corresponsabilidad, como yo decía, por ejemplo, en el ámbito académico también, en mi caso, o sea, por ejemplo, que yo me toca escribir, porque así, o sea, mandar unas cosas, artículos a revistas, las revistas también han dicho que ha bajado muchísimo la participación de mujeres ahí, y es porque justamente la mayoría de las mujeres también estamos cuidando. Ahora, eso también en mi trabajo, en lo personal, estoy hablando, en el INE salió una encuesta hace un par de días, que la mayoría de las mujeres no podía encontrar trabajo, no podía ni siquiera pensar en buscar trabajo, por los trabajos de cuidado que tiene que desarrollar en la casa. O sea, ni siquiera podía plantearse la posibilidad de buscar un trabajo. Entonces, no es que ni siquiera no haya trabajo, sino que no puede porque tiene que hacer labores de cuidado. Entonces, ¿cómo eso como sociedad lo enfrentamos como sociedad toda? Y no poniendo toda la carga una vez más en las mujeres que ya estamos reventadas. Entonces, y de distintas formas, en distintos niveles, y no todas las mujeres somos iguales, porque dentro de las mujeres hay muchas diferencias. Por eso es tan importante que la Convención Constitucional y que en general los ámbitos de poder estén representados por mujeres de distintas, por esta mirada interseccional, que decimos que de distintos tipos de mujeres, que digamos mujeres de distintas edades, porque también muchas veces olvidamos al adolescente, de cómo pueden participar, si son ellos saltan el torniquete, cómo les podemos hacer partícipes de este proceso, cómo pasar partícipe a mujeres de migrantes, mujeres con discapacidades distintas. Entonces, eso también es clave que nos lo preguntemos y que no nos quedemos conformes con que en el papel seamos iguales, si es que realmente tenemos necesidades distintas y cómo podemos eso hacerlo congeniar en un sentido de comunidad. Y en ese sentido, Lieta, siguiendo un poco con el tema de los mecanismos dentro de la convención,
bueno, tú hablabas mucho de esta estructura que va a haber inicial, ¿no? Que son este reglamento que se va a escribir inicial, como establecer de entrada, de alguna manera, una manera de cómo posicionar la mirada de género desde el inicio. O sea, tenemos una ventaja que nunca habíamos tenido, que es que va a haber una convención paritaria. ¿Cuáles serían las estrategias en ese sentido, no? Yo me imagino instalar una presidenta de la convención mujer, instalar una bancada de género, por ejemplo, como buscar la asociatividad entre nosotras para poder establecer inmediatamente algunas acciones, pero justamente en estos mecanismos, bueno, tú ya nos contabas, poner el tema de los horarios, ir viendo que las comisiones también sean paritarias. Tú ves que como que hay que tener una estrategia un poco previa para no volver como para aprovechar, ¿o no? Esta instancia de Claro, la paridad. eso. Y también acordarnos que no necesariamente porque uno es mujer es feminista. Ahora tenemos que hoy en día todo el mundo se declara feminista, o sea, tenemos que, para bien o para mal, es súper importante que se haya visibilizado cada vez más el feminismo, yo estoy de acuerdo en eso, pero a veces se entiende por feminismo cualquier cosa, entonces, no porque seamos mujeres y que tengamos paridad, está asegurado que realmente van a estar defendidos, también hay muchas personas que están en una situación de privilegio y de poder que no lo van a querer ceder, sean mujeres o hombres. Entonces, también hay alianzas que se pueden crear. Entonces, sí, perdona, eso solamente para complementar un poco también, que me gustó mucho también lo que decía la Tamara en ese sentido, y lo que también decías tú, que claro, que es tan importante crear estrategias, pero no nos confiemos que por ser mujeres, tenemos, bueno, muchas mujeres en el poder que ni voy a nombrar, que dan cuenta fielmente que no protegen realmente intereses de mujeres o intereses de las personas como que ciertas necesidades, qué sé yo, o minorías sexuales, etcétera. Y eso también, porque ahora es binario. Tenemos que también es una paridad que es súper importante, pero las disidencias sexuales también tienen que estar representadas, hay personas que no se identifican con un género u otro, entonces eso va a ir pensando. Pero en cuanto a las estrategias actuales, de todas formas, es muy importante ver la paridad en las distintas comisiones que hablábamos, ver la compatibilidad de horarios, por ejemplo, ver el tema de corresponsabilidad, los fueros maternales, por ejemplo, así como pensando en algunos aspectos que va a ser importante, y también, por ejemplo, crear un protocolo quizás al inicio de género, digamos, qué va a pasar, sanciones de caso que, por ejemplo, de agresión o de abuso o discriminación. Entonces, tener ya, favorecer una convivencia adecuada y unos métodos adecuados para que sea una conversación fluida y se tomen decisiones y haya deliberación y haya participación también ciudadana, pero dentro de unos de marcos que permitan una convivencia sana y respetuosa. Entonces, eso también va a ser súper importante. Y generar estrategias también que quizás nosotras pensar y saber a quiénes estamos apoyando. También qué derechos las personas que se están presentando a la convención están defendiendo o no, porque como decía, uno feminista puede ser y solamente le puede importar que se empoderen las mujeres que ya están tienen poder, sin importar también lo que se llama mucho el piso de barro, que se le llama, no sé si ubican esta definición que se da, que es por qué las mujeres no salen muchas veces del círculo de pobreza máxima, que son, las mujeres son la población más empobrecida, y es porque justamente las labores de cuidado y una serie de precarización de la vida impide que las mujeres, en el fondo, se va dando vuelta la rueda y no pueden salir, y eso también es importante. Muchas veces a las mujeres les importa el techo de cristal, que es por qué no llegan a los puestos más altos, pero también es súper importante porque siguen muchas veces las mujeres sin poder salir, digamos, de la precarización máxima. Entonces, a lo que voy es como asegurar que es súper importante que distintos intereses más transversales y más y diversos se vean ahí asegurados. Y esas son algunas ideas, podemos también ver muchas más, pero tener conversaciones serias y deliberar y tener también mucho la mirada local, yo creo, antes como saber un poco de qué es lo cuáles son las necesidades y cuáles son las apreciaciones de lo que es la vida en común, que es mucho lo que se perdió desde la dictadura, que ya sabemos, por toda esta individualización extrema que tuvimos, que dejamos de hablar. O sea, desde el 18 de octubre empezamos a volver a saber qué queríamos unos y otros. Entonces, bueno, esas son algunas ideas para ir dando. Excelente. ¿Sigues tú o le tiro una a la Tami, que también está ahí silenciado? Dale a la Tami nomás. Ya. Dale. Tami, es que justo también surge un concepto que es muy interesante que se ha ido tocando de distintas maneras, que es el rol del cuidado en nuestra sociedad. Y en ese sentido, un poco pensar que quizás esta transformación social, cultural, de la que ha estado hablando Lieta y que hemos estado conversando, tiene que ver con la dimensión del cuidado, cómo entendemos el rol del cuidado en nuestra sociedad, que hoy no lo estamos valorando, que estamos dejándolo
de alguna manera como disminuido y precarizado, cuando quizás es el concepto que deberíamos instalar desde el Estado hacia abajo, o sea, que el Estado que garantiza derechos, pero que también un Estado que cuida a sus ciudadanos, que cuida su medio ambiente, que cuida y que protege, ¿no? Y en ese sentido, cambiar un poco la significación del cuidado. Y en ese sentido, yo quería, obviamente, preguntarte, Tami, ¿cómo consideras tú este rol, ¿no?, del cuidado, que es un rol tan relevante que sin este rol clave en la sociedad no podría desarrollarse todo lo demás, digamos? O sea, si no hay un ambiente de cuidado en la infancia, en las personas que tienen dificultades, en los enfermos, en la familia, en la sociedad se enferma, se destruye, ¿no? Se precariza también. Entonces, ¿cómo crees tú que debemos dar o potenciar ese rol del cuidado y obviamente la valorización del trabajo doméstico, el trabajo en la casa? Bueno, en Pichilemu se hizo una intervención igual para el 8 de marzo, aun cuando estuvimos en cuarentena estricta. Y antes de encerrarnos, hubo una intervención que hicieron muchas chiquillas que me gustó mucho porque dice, mujer sostén del pueblo. Entonces yo creo que también tenemos que revalorar ese tipo de intervenciones y darnos cuenta que sí, que las mujeres han sido el sostén del pueblo. Históricamente han sido las que han sido relegadas a labores de cuidado, a labores de sostener la economía. Porque cuando yo me declaro feminista comunitaria, así como decía la Lieta, no todas las mujeres son feministas. Bueno, el feminismo también es un movimiento que agrupa movimientos y somos tan diversas como los dedos de mis manos. O sea, hay mucha gente que tiene corrientes diferentes y pensamientos diferentes. Pero creo que hemos podido llegar a la conclusión de que hoy día necesitamos avanzar y necesitamos avanzar en equidad, y para poder lograrlo necesitamos que todos los agentes que componen esta sociedad puedan entenderlo. Para eso necesitamos generar políticas públicas, necesitamos mejorar en educación, necesitamos entender que el Estado también tiene que tener un rol relevante, así como la mujer lo ha tenido históricamente. No solo la mujer, ojo ahí, porque también nosotras entender de que también debemos abrirnos a que la posibilidad de los cuidados también pueda ser llevada por la otra parte de la sociedad, donde también están los hombres, donde están las disidencias, en donde quizás va a costar, quizás algunas, yo he visto a algunas mujeres les cuesta soltar, porque no es lo mismo llegar al jardín donde yo voy a dejar a mi guagua de 2 años, donde están las tías del jardín, a ver que hay un tío. Entonces cuando yo me veo que hay un hombre que está ahí, es como, no sé si quiero que mi hijo asista a ese jardín. ¿Te fijas? Entonces, cuando empezamos a cambiar el tema de los roles y empezamos a ver a hombres que se empiezan a involucrar, también hay un cuestionamiento de parte de nosotras, y es porque estamos en un proceso de cambio. Los procesos de cambio son históricos, son transgeneracionales. No vamos a ver hoy día, si hoy día empezamos con educación sexual integral, me imagino que de aquí a 3 generaciones recién vamos a poder ver un poco más de deconstrucción. Entonces son cambios muy, muy largos, pero tenemos que empezar por algo. Y las labores de cuidado, como dices tú, han sido relegadas a las mujeres, han sido invisibilizadas, y como estamos en un estado hoy día y estamos en un sistema neoliberal, capitalista, absoluto, te lo podría poner en números. O sea, hoy día el trabajo de una mujer, piensa tú como hombre, si tú necesitaras a una persona que te vea las finanzas, una contadora, quizás vas a tener que gastar, no sé, 200.000 pesos mensuales, el contratar la lavandería y que estén las camisas planchadas y el pantalón planchado para poder asistir a la oficina como corresponde, quizás te va a gastar 100.000 pesos más. El poder tener guardería de los niños constantemente. Un niño en una sala cuna, ¿cuánto es lo que me gasto? 200.000 pesos. Multipliquémoslo en un hogar que hay 2 o 3 niños. ¿Qué pasa con las labores domésticas si tengo que contratar una nana además? La mujer además hace contención psicológica y es 24/7, porque si el niño está llorando a las 12 de la noche no lo va a dejar que se raje llorando, se para de la cama y lo va a ver, ¿no es cierto? Entonces, si sumamos y restamos, finalmente, el trabajo que hacen las mujeres en la casa, y las mujeres muchas veces no tienen conciencia de eso. El otro día en una entrevista hablaba con una chica que decía, pucha, es que mi hobby es cantar,
pero no hago nada, estoy en la casa y canto, y así generaba ingresos y ahora no puedo. Pero decía, yo creo que tú no tienes conciencia, yo valoro tanto el escucharte hoy día, porque además tiene una hija que es de acá de la comuna, que además tiene discapacidad. Yo le decía, yo creo que tú no estás al tanto de todo lo que tú haces, y si lo llevamos a números, tu marido se ahorra alrededor de 1,5 millones de pesos. Entonces, llevémoslo a la realidad. Entonces, si vamos a seguir permitiendo y vamos a querer seguir que estén las mujeres en la casa sin poder salir y que hoy día estén absolutamente precarizadas, bueno, entonces empecemos a hacer el subsidio a la jefa de hogar, ¿no? La mujer que tiene que quedarse en la casa porque no tiene hoy día de otra, no tiene de otra, entonces no tiene cómo pagar una sala cuna, no tiene cómo, entonces ¿qué hace? Sale a vender Super 8 al semáforo con los 3 niños. Se pone a hacer pan. Yo me he visto en esa, haciendo pan amasado en un momento súper difícil de mi vida, con 4 niños para poder subsistir, porque en el momento no había ningún tipo de entrada. Y a eso le sumáis de que son mujeres o separadas o divorciadas, que tienen 2, 3 niños, que viven en condiciones paupérrimas. Y si lo lleváis en la región, o sea, además, súmale la dispersión territorial de la sexta región, en donde hay mujeres que están tiradas en un cerro, a cargo de una huerta, a cargo de animales, a cargo del suegro que está enfermo, más los niños, y el hombre sale a trabajar y vuelve. Y cuando vuelve, ojalá no haya llegado tomado, porque si no, le pega. Entonces, como te decía, entonces es una rueda, como decía la Lieta, les cuesta mucho salir. Es por eso que necesitamos, y siempre hablamos acerca de la autonomía económica, el que puedan, ¿no es cierto?, salir, generarse espacio. Y no necesitamos aprender oficios, pero además necesitamos aprender acerca de educación, aprender acerca de leyes, ¿no? Aprender acerca de cuáles son nuestros derechos y poder reivindicarlos. Y el Estado, creo que cuando empiece a darse cuenta, porque como decía la Lieta, tenemos personeros públicos que no tenían ni idea que había que levantarse a las 5 de la mañana para ir a sacar la hora al consultorio. No tenía idea cuánto subía el pasaje en la VIP, que cuando dijeron que bajaron las flores nos mandaron a comprar flores. Entonces, cada vez, y van tirando normativas que apuntan y van en desmedro específicamente de la clase trabajadora. O sea, hoy día hay un porcentaje de nuestras cotizaciones que antes iba todo para el tema de FONASA y hoy día no, esto va a otro tipo de administración. O sea, si nos ponemos hoy día a investigar acerca de todo lo que ha ido sucediendo en políticas públicas, ha habido un retroceso en este último periodo en el ámbito social. Entonces, si bien es cierto, la Constitución y este debate no va a venir a solucionar inmediatamente los problemas que estamos viviendo, porque hay que ser realistas y esto no va a ser así, sí vamos a poder cimentar las bases para el futuro, sí vamos a poder hacer un buen rayado de cancha en donde queremos participar, porque sabemos en dónde nos aprieta el zapato, pero mientras la comunidad, los actores sociales no estén metidos en esa discusión, es muy improbable que el Estado se pueda hacer cargo, porque no le entiende, porque hoy día las personas que están en el poder, primero no quieren soltar el poder y segundo vienen de una casta política, son personas con una absoluta desconexión social, no saben del territorio, no saben lo que es andar con los zapatos embarrados, ¿no es cierto? O lo que significa tener que andar juntando las chauchas para comprarse un pan con chancho para almorzar, por ejemplo. Entonces, la deconstrucción va a ser larga, me imagino, pero vamos a seguir en el proceso, vamos a seguir pujando por lo que necesitamos dentro de la región. No es lo mismo un constituyente de Santiago, ¿no es cierto?, que nació en Santiago, que vivió en un departamento, o quizás precarizado en Puente Alto, que quiere llegar a la constituyente para poner esa temática, a ustedes, ¿no es cierto?, que son de acá del territorio, que han tenido un trabajo en terreno, donde han visto la problemática no solo de Pichilemu Centro, sino de la ruralidad, de la dispersión territorial, de lo que estábamos hablando, del tema del agua, de los servicios básicos. O sea, una constituyente de Santiago probablemente no va a tener idea, nunca se va a pensar por la cabeza que cuánto sale desaguar una fosa. No se lo va a pasar por la cabeza, sin embargo para nosotros es súper relevante, pues porque no es lo mismo pagar 20 lucas que 100 por desaguar una fosa, porque impacta directamente en la economía de la familia, en la economía del hogar, ese hogar donde muchas veces hay jefas de hogar, no hay otro sustento.
Entonces, para mí es muy relevante que dentro de los actores que estén ahí en discusión tengan un trabajo en terreno, sean personas que han salido del movimiento popular, de este despertar de Chile, y que entiendan que el feminismo, que ser mujer, que haber encontrado la paridad, no quiere decir que todas son sororas y que todas tienen la misma vivencia. Entonces necesitamos plasmar en esa carta magna todas las visiones de esta sociedad. Y tienen que ser inclusivas, si no, nos vamos a farrear una tremenda oportunidad que tenemos hoy día. Perfecto. Y dado que lo estás mencionando, Tami, y vinculando un poquito con lo que también nos planteaba antes Lieta, a ella le quería invitar a que si pudiera profundizar en una inquietud que me surge a mí respecto de que si la redacción de una nueva constitución tiene este logro, esta reivindicación que se obtuvo en términos de que sea paritaria, ¿no es cierto? Esta condición de paridad asegura que esta nueva constitución sea equitativa, que contemple un enfoque de género, por ejemplo. Ustedes ya han hecho referencia a algo, pero me encantaría que pudieras profundizar un poquito desde esa perspectiva. Claro, muchas gracias. Por supuesto que no, lamentablemente, no lo garantiza. Sí, por una parte, hay muchos, digamos, temáticas que han quedado históricamente fuera porque quienes estaban en estas convenciones, o sea, comisiones, quienes hacían las leyes eran solo hombres, entonces ellos no cuidaban, lo mismo que quienes hicieron las calles, eran hombres, entonces las veredas tienen cierto ancho pensando en ellos, también las casas, por ejemplo, las cocinas, nadie les preocupaba, o sea, hay una serie de, si uno se pone a pensar, no es solo las leyes, sino que hay una serie de temáticas hechas solo por hombres que no contemplan necesidades de esta interdependencia que hablábamos, o de cuidados, etcétera. Lo que sí podemos pensar, cómo integrar un enfoque de género en la Constitución, es muy importante pensar que no solo tenemos que fijarnos en los derechos claro que son claves, pero tenemos constituciones y ejemplos de países latinoamericanos en los cuales hay derechos muy lindos consagrados, si miramos la constitución boliviana, ecuatoriana, pero no basta que solo los derechos tengan perspectiva de género, sino que también la distribución del poder tenga perspectiva de género y sea feminista. Por ejemplo, que tengamos órganos paritarios en general. Hoy en día tenemos una sobrerepresentación absoluta de los hombres en el poder. Vemos en el Parlamento, lo vemos en el Poder Judicial, la Corte Suprema, por ejemplo, lo vemos también, bueno, presidentes, ha sido la mayoría hombres, ahora tenemos una excepción, pero en el fondo hay una lógica, y el presidencialismo es una lógica muy patriarcal. El presidencialismo que tenemos como sistema es una lógica súper vertical, etcétera. Entonces, también la parte orgánica tiene que estar, que es la parte orgánica que se llama cómo se organiza y se distribuye el poder, también tiene que tener una perspectiva de género, no solo los derechos mismos, que obviamente es muy importante cómo estos se redacten, sino también cómo organizamos el poder, cómo hacemos efectivo, cuáles son los deberes del Estado, cuáles van a ser que el Estado esté amarrado a realmente tener, por ejemplo, perspectiva de género al desarrollar políticas públicas. El Parlamento también en las legislaciones, también el Poder Judicial, que todavía tenemos juezas o jueces que hablan de que la falda estuvo muy corta y por eso una mujer resultó violada, o sea, fue violada, que fue un delito. Entonces, todavía tenemos que falta perspectiva de género en los distintos poderes del Estado. Eso es fundamental. Y acordarnos también que, bueno, y todos los órganos sean paritarios, digamos, y acordarnos también que hay una serie de tratados internacionales ya suscritos por Chile. No estamos empezando de cero. Chile, por ejemplo, suscribió la CEDAW, que es la Convención por la Eliminación de toda Discriminación contra las Mujeres, o la Convención Belén do Pará contra la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres. Entonces tenemos que incluir también tratados internacionales, y hoy en día no queda claro cómo están incluidos en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces eso es súper importante determinar, porque si no, como decía también Tamara, el Estado siempre va a llegar tarde. O sea, si solo nos interesa castigar el femicidio, que es obviamente muy importante que se castigue, no ganamos nada si la mujer ya está muerta, que es un extremo. Tenemos que prevenir. Para eso se necesita prevenir, invertir, que haya presupuesto para la prevención. Y eso es un problema de las legislaciones actuales, que no hay presupuesto para prevenir que esto ocurra. Está bien que lleguemos a sancionar, pero debería ser desde antes. Entonces, a eso voy, que la perspectiva de género es importante en todos los niveles, tanto en lo orgánico que llamo, que es cómo se organiza el poder del Estado, como en los derechos propiamente tales. No sé si ahí por ahí más o menos contesto la pregunta. Hay una pregunta que nos hacen desde el Facebook que les quiero plantear. Es difícil, no es una pregunta fácil. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre la pena de muerte? Dicen, hago la pregunta, dice esta persona, por la muerte de Tamara, la niña que muere baleada, y su padre insiste que no existe otra opción más que la pena de muerte.
¿Hay alguna opinión al respecto? ¿Lieta? Sí, no, yo estoy totalmente contraria a la pena de muerte. No me parece que es una vía para solucionar, digamos, estos problemas, o sea, este tipo de problemas. Claro, entiendo perfecto la frustración ante una justicia que no responde, que llega tarde, etcétera, pero tenemos que invertir en prevención. Un punitivismo extremo no saca nada. Hay violaciones de derechos humanos que la pena de muerte abriría una puerta nuevamente para hacerlas. Entonces, yo al menos soy totalmente contraria a ese tipo de sanciones. Sí me parece fundamental prevenir y también reinsertar a las personas, porque vemos que muchas veces el derecho penal, no en este caso extremo, pero muchas veces vemos quiénes son las personas que son digamos, el objetivo del derecho penal, y son personas muchas veces pobres que delinquen también por la falta de un Estado que esté ahí. O sea, muchas veces las personas también, claro, el sistema penal es una máquina de atrapar personas más pobres y personas de la clase trabajadora, y vemos qué pasa también cuando personas de clases altas delinquen y los castigos distintos que hay. Entonces, ¿cómo el derecho penal al final se transforma, como decía yo, en un aparato solo punitivista? No tenemos una sociedad mejor así. Tenemos que reeducar, reinsertar, cambiar muchas cosas, cambiar, digamos, entonces, la pena de muerte en definitiva no es solución alguna y necesitamos tener una sociedad, un Estado de Derecho. Así que a mí no me parece que sea una solución. En ese sentido, de respecto de la prevención, ¿verdad? La educación no solamente como pensada desde los colegios y en los niños, sino que la educación también en los espacios públicos, en las instituciones, en Carabineros, en el Poder Judicial, en todas las organizaciones públicas, ¿verdad? Yo creo que ahí va a haber que la misma, como tal vez, que eso quizás ya son leyes que son posteriores a una constitución, pero si la constitución establece la necesidad vital, digamos, de la sociedad de respetar y de conocer cuáles son estos derechos de género, obliga finalmente a que se generen leyes que permitan esa educación, de alguna manera. Tami, diga. Sí, yo me quería referir porque muchas veces a mí me han hecho esa pregunta y me han dicho hasta inconsecuente, porque soy una feminista que soy activista por los derechos de la mujer y por ende estoy a favor del aborto. Sin embargo, me dicen, bueno, pero ¿y cómo entonces está en contra de la pena de muerte? Como decía Lelita, yo puedo entender al papá, yo también soy madre, la frustración, lo que significa tener que verse enfrentado a esa situación y el dolor desgarrador de tener que estar enfrentado a esa situación. Pero el punitivismo extremo, el matar a otro ser humano por haber generado esto no nos hace llevar a la reflexión, o sea, no te estás haciendo cargo del problema, que generalmente son chicos que han terminado delinquiendo porque han sido desde el nacimiento hasta donde terminan violentados y revictimizados una y otra vez. Desde la casa hasta pasados por el cename, hasta tener que sobrevivir en la calle debajo del puente aspirando neopren y teniendo que prostituirse para poder vivir el día a día, donde ven el tema de delinquir como una forma de poder también solventar su vida, porque no tienen acceso a educación tampoco, donde no la tuvieron tampoco cuando el Estado se quiso hacer cargo de ellos. Y luego los vemos que cuando son, ¿no es cierto?, detenidos y son metidos a la cárcel, ¿no es cierto?, van a una escuela, es como ir a la universidad del delito y aprenden muchas mayores tácticas y cómo sacarse los cargos ante la ley. Entonces no nos estamos haciendo cargo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir tapando el sol con un dedo? Si ya avanzamos en esto, hagámonos cargo del problema. Para hacerse cargo del problema hay que meter más lucas en agenda social y tenemos que dejar de tener leyes con nombre. Ya no queremos más ley Gabriela, no queremos leyes que sean reactivas, que después de que sucede el problema, ahí se nos ocurre cómo solucionarlo, ¿no? Y tratar de elevar la pena. Finalmente es todo lo que se hace, pero no se ataja el problema antes. ¿Cómo llegamos ahí? Esa es una muy buena discusión para poder cambiar la sociedad, porque en Nueva Zelanda hay muy baja delincuencia, hay una sociedad que es muy tranquila, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ellos llegan a eso? ¿Por qué nosotros no podemos llegar ahí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se nos ha pasado volando el tiempo, chicas y chicos. Ha pasado volando y nos
quedan miles de cosas que quisiéramos conversar con ustedes, pero en honor al tiempo queremos darles un último minutito para que se puedan decir un último mensaje o algo que quiera decir la Tami, que está de candidata a concejal acá en Pichilemu, o alguna invitación que nos quiera hacer Lieta respecto a la Constitución o que la gente vaya a votar, no sé. Un último mensajito corto para cerrar. ¿Qué les parece? Tami, parte tú. Bueno, yo creo que es importante el cambio histórico que estamos viviendo y el 11 de abril se nos viene súper difícil, sobre todo en una comuna en donde tenemos hartos cambios que se van a generar. Estamos viendo un cambio de proceso a nivel comunal y hemos visto el descontento de algunos vecinos. Es por lo mismo que el poder hoy día llegar a un espacio, idearse ahí entre medio del consejo, no va a ser solamente como un ente fiscalizador, no es esa solamente la propuesta, es poder ser un puente entre la sociedad, entre la comunidad y la municipalidad, y es poder reflejar lo que vemos a diario, el trabajo que llevamos haciendo ya hace más de 3 años acá en la comuna, el poder seguir luchando por las causas. Entonces, como dice una amiga por ahí, usted me conoce y no me vengo a servir del pueblo, sino por el contrario, vengo a ayudar. Entonces, eso, el poder invitarlos a asistir a votar, el creer en el proyecto que estamos tratando de levantar, que ser feminista no significa que odiemos a los hombres, por el contrario, queremos avanzar en una sociedad más justa y equitativa para todos. Gracias, Tami. Lieta. Sí, totalmente de acuerdo, estamos en un proceso histórico único y es un compromiso que es de ahora para siempre, porque ojalá que la Constitución contemple más mecanismos de participación, que no solo sean en redactar la Constitución, sino que después no pasen otros 20 años sin que votemos solamente una vez cada 4 años, sino que realmente seamos partícipes del país que queremos construir, y por eso es súper importante que desde ahora participemos. Yo sé que a veces nos invade pesimismo cuando vemos que como el poder que tienen partidos políticos, los mismos de siempre, etcétera, pero esta sí es una oportunidad. Yo creo que aprovechemos lo más posible, incidamos en lo que está pasando y seamos parte del cambio que vamos a vivir como país. Y con una perspectiva feminista siempre, que al final es un mundo mejor para todos, no es solamente que las mujeres queremos ganar algo. Ojalá que podamos tener espacio para que las disidencias sexuales tengan también iguales derechos, que hoy en día no pueden adoptar, no pueden casarse. Entonces, ¿cómo vamos luchando para tener igualdad, que es algo tan básico y que ha estado tan olvidado por tanto tiempo? Eso. Sí, y bueno, como explica Flor, estamos llegando al término. Quiero agradecer profundamente el tiempo que nos han compartido. Y como lo dije en un comienzo, habemos algunos que estamos en un proceso de construcción también. Esta forma de construir sociedad hoy día nos obliga a una proyección de largo plazo. Necesitamos una nueva cultura en el país, una cultura que se deconstruya el patriarcado, ¿no es cierto? Y que aprenda más de estos feminismos que nos están exigiendo hacernos cargo. Tengo la oportunidad de tener una compañera que como mujer aymara me ha ido ayudando a conocer esta cultura de la dualidad, ¿no es cierto?, que es parte de su cosmogonía, y que desde ahí también es interesante cómo eso nos ayuda a tener una nueva perspectiva cultural para poder enfrentar estos nuevos desafíos. Así es que agradecido, y nos queda un tremendo desafío de transformación, y esperamos que la Constitución, esta nueva Constitución, le dé cabida a los independientes para que podamos realmente ser buenos aportes a este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lieta, muchas gracias, Tamara. Nosotros, como cada viernes con Caduci, seguiremos de aquí al 11 de abril, bueno, al viernes anterior, al último viernes que se pueda. Estaremos haciendo estas conversaciones con preguntas que vamos planteando semana a semana. La pregunta que se viene para la próxima semana sobre el medio ambiente, así que vamos a empezar a hablar sobre derechos ambientales la próxima semana para que nos vayamos enchufando también con ese tema, que también es parte fundamental de una cultura sana, un desarrollo social sano, es tener un equilibrio y una conciencia sobre nuestro entorno ambiental
Así que por ahí también vamos a seguir ahondando. Estamos cerrando una semana que ha sido potente, que ha instalado el tema cada vez más fuerte. Se instala las 2 primeras semanas de marzo, el tema de género, las perspectivas de género están moviendo las fronteras. Esto es histórico no solo en Chile, en el mundo están pasando muchas cosas. Lo hemos visto como las mujeres estamos moviendo los pisos para poder buscar una mayor equidad, no solamente en el ámbito de las mujeres, de lo feminista propiamente tal, sino que, como también dice Lieta, de todas las diversidades, de todos aquellos que están, que se sienten viviendo en una injusticia y en la discriminación, porque finalmente son barreras que se mueven para todos para construir una sociedad más justa, equitativa y más feliz. Así que muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos el próximo viernes. Métanse a nuestras páginas de Corrientes Independientes, que es nuestra lista, Caduci Salas Constituyente, mi página también Flor Illich, la página de la Tamara, que estamos presentando propuestas súper bonitas, súper interesantes y que queremos llevar a la nueva constitución y también obviamente a la concejalía aquí de Pichilemu con la Tami. Así que un abrazo, gracias Lieta por tu tiempo y por todo tu conocimiento. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a todes, a todas. Y entonces...